Muy buenos días, jóvenes. Buen día, doctor. Buenos días. Doctor. Qué gusto de saludarles. Gracias por la respuesta. Eh, Vamos ya casi terminando con nuestro tema número 1, que es el periodonto normal. Espero que haya sido de su agrado lo que hemos avanzado hasta ahora. La razón por la que hacemos tanto énfasis en la determinación de dónde va cada tejido es porque ustedes deben manejar muy bien lo clínico. A diferencia de un médico, conversábamos reciente ahorita con los compañeros, eh, nosotros como odontólogos necesitamos mucha agudeza visual para poder determinar si un caso está sano o está enfermo. Por eso es el énfasis en que ustedes tengan certeza de cómo está constituido un periodonto, ¿verdad? ¿Cuál es la condición normal y cuándo podría verse alterada? Entonces, estas clases que pues veo que vamos bastante bien, bastante rápido. Me gustaron mucho sus dibujos. Hoy vamos a hablar algo relacionado a eso. Vamos a utilizar algunos dibujos para poder ver cuáles son nuestros aciertos, cuáles son nuestros errores. Por favor, nadie se sienta acusado o señalado. Siempre trato de que no aparezca el nombre, pero aún apareciendo el nombre, que nadie se sienta como acusado, ¿verdad? Todo nuestro objetivo es aprender. Así que bienvenidos y vamos a empezar haciendo un breve recordatorio de lo que habíamos visto hace ya 2 semanas, porque la semana pasada no tuvimos oportunidad de vernos. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, doctor. Muy bien. Entonces habíamos hablado acerca de cómo estaba estructurado el periodonto. Vimos que tenía hueso como soporte principal del diente, ¿verdad? Esto es lo que detiene al diente. Esta imagen me gusta mucho porque les va a ayudar cuando hagan no solo su dibujo, sino el modelo 3D del periodonto. Esta imagen nos ayuda mucho porque ustedes ven cómo las crestas interdentales, o sea, el hueso que queda entre un diente y otro diente, las crestas son más altas que las caras libres, que la cara bucal, la tabla bucal de hueso. También me gusta porque aquí se puede apreciar lo delgado que termina el hueso. Es una terminación muy, muy delgada de la tabla bucal. También me gusta que ustedes observen que entre el diente y el hueso casi no queda espacio. Está casi cercano, porque se acuerdan que el ligamento mide 1/4 de milímetro. Ahora, por encima del hueso, la encía se une al diente, que es este tejido, ¿verdad? El tejido fibroso, tejido gingival, se une al diente por 2 mecanismos, por fibras de la encía. Fibras que provienen de la encía que se insertan al cemento en 1 milímetro. Y luego otro milímetro de epitelio de unión que se une también al diente. Son los 2 mecanismos de unión de la encía al diente. A esos 2 mecanismos de unión se les llama grosor biológico o tejidos de inserción supracrestal. Miren, esto es bien claro. Tejidos de inserción supracrestal, es decir, son los tejidos de la encía que están insertados al diente por encima del hueso. Esto debe quedar muy claro, jovencitos. Estos 2 milímetros deben dibujarse de esta manera y cuando lo hagan 3D también hacerse en esta dimensión. Voy a trasladarme del lugar. Aquí va a haber un poquito de
¿Tienen alguna duda con lo que acabamos de explicar? ¿No? Doctor, ¿podría repetir la definición que dijo? Ah, bueno. El periodonto tiene hueso y encía. También está integrado en eso el cemento que se mira aquí amarillo y el espacio que está entre hueso y diente es el ligamento periodontal. Entonces, la encía se une al diente por encima del hueso. Por eso se llama tejidos de inserción supracrestal. Son tejidos de la encía que se unen al hueso, al hueso y al diente, pero aquí por encima del hueso se une al diente con dos formas, fibras y epitelio de unión. Y estos miden 1 milímetro cada uno en sentido vertical. Eso tal vez ha confundido a muchos, porque si nosotros nos damos cuenta, estos 2 milímetros están en una dimensión en altura, por encima de la cresta de la cresta ósea, ¿sí? Estos 2 milímetros también están aquí y están aquí. Es el lugar en donde se une la encía por fibras y por epitelio, pero ambos en forma vertical. Y eso me dijo un doctor un día. O sea, doctor, que no es ancho, no es altura. Ah, es que ¿por qué le ponen ancho biológico o grosor biológico? Me decía. Y me pareció una intervención interesante. Porque yo siempre había pensado, me dijo que era desde aquí hacia afuera. No, le dije, es desde donde termina el hueso hasta donde termina el epitelio de unión. Esos 2 milímetros de inserción de la encía son los que llamamos grosor biológico o ancho biológico. Ahora se les llama tejidos de inserción supracrestal. ¿Te quedó mejor esa respuesta? Sí, gracias, doctor. Muy bien, entonces, cuando hablo de que es en altura, estoy diciendo de que la encía, este pequeño tejido que está por acá, por encima de la cresta ósea, tiene tejido conectivo y tiene epitelio. Pero si se dan cuenta, el epitelio está unido al esmalte, por eso se llama epitelio de unión. El epitelio que no se une al esmalte, que es más cortito porque no llega ni al milímetro, esto es una profundidad histológica. Esto mide en promedio 0.69, el epitelio interno. En cambio, el epitelio de unión mide casi 1 milímetro. La inserción de fibras mide otro milímetro. Entonces, estos 2 milímetros son los que se llaman ancho biológico o grosor biológico, o tejidos de inserción supracrestal, ¿verdad? Esta es la encía. Esta es la encía que se une al diente. Además de unirse al diente, la encía en todo lo largo donde es encía insertada, ¿cómo se sabe que es inserción, tejido gingival queratinizado? Tiene estas crestas epiteliales que dibujan por fuera el punteado de la encía. Donde terminan las crestas epiteliales es donde termina la encía queratinizada. Lo demás es mucosa alveolar. Entonces, todo lo que tiene encía queratinizada está insertado también a hueso, ¿sí? En otra imagen podemos observar aquí el epitelio de unión que viene desde esta línea punteada hasta donde termina el epitelio de unión. Luego, la inserción de fibras que viene supracrestal, correspondiente a la encía, se inserta al cemento. ¿Ven cómo las fibras quedan atrapadas adentro del cemento? Esto es la inserción de fibras de la encía al diente. Estos 2 milímetros corresponden al grosor biológico. Y repito, es en altura, ¿sí? Desde donde termina el hueso
hasta donde termina el epitelio de unión. Esta línea está un poquito aquí. Ahora, estos 2 milímetros ya solo deja un fragmento de tejido libre. ¿Se dan cuenta? Esto es a nivel histológico. Este surco mide en promedio 0.69 o puede medir 0.5 menos, ¿sí? Este es el surco histológico. ¿Alguna duda? Espero que esto quede bien claro, chicos, porque es parte fundamental de la explicación que vamos a dar cuando hagan su dibujo. Cuando ustedes hagan su dibujo, no solo van a hacer el dibujo ya el que van a entregar esta semana, tienen que explicarlo. Entonces tiene que quedar bien claro, ¿verdad? Ustedes deben decir, bueno, aquí está la inserción de la encía al diente con fibras y aquí está la adherencia con epitelio de unión. Entonces, esas dos cosas deben quedar bien claras. Y aparte de eso está el epitelio interno, el que ya no se une al esmalte. Aquí deja un espacio, un surco. Ese es el surco histológico en este sentido. Si pudiéramos hacer un acercamiento, miraríamos esto. El epitelio de unión, compuesto por células epiteliales. En el vértice hay 1 o 2 células. Después van aumentando el número de células y entonces se van volviendo cada vez mayor número de capas de células. Es decir, que el epitelio de unión tiene una forma triangular, ¿sí? Termina en un vértice agudo, rodeado de membrana basal. Esta doble capa aquí, lúcida y densa, esta es una membrana basal en donde están soportados las células epiteliales y separa las células epiteliales del tejido conectivo, esa membrana basal, ¿sí? Esa membrana basal va en todo el contorno del epitelio, en el contorno interno, ¿verdad? Y aquí se puede observar las crestas epiteliales en la encía queratinizada, ¿sí? ¿Dónde terminan las crestas epiteliales? Hasta donde termina la encía queratinizada. A partir de donde terminan las RTPs o crestas epiteliales, a partir de ahí, para abajo está la mucosa alveolar. Y entonces aquí se demarcaría la unión mucogingival. Para poder apreciar eso, jóvenes, yo quiero pedirles favor que se tomen una foto de su segmento anterior. Esa imagen me hacen favor de subirla siempre al grupo de docente que le corresponde. Entregan esa imagen y si no quieren que se vea su imagen, puede tomarle a un familiar, pero sería muy interesante que ustedes muestren su imagen. ¿Por qué? Esta imagen nos va a permitir hacer un autoanálisis de nuestra condición periodontal. ¿Qué queremos ver en eso? Bueno, ya lo vamos a establecer en un momentito. Solo quiero ver qué quedó, si quedó claro lo que hemos hecho. En el Pool Everywhere que les pedí que pusieran en su celular, por favor, ingresen y me responden esta pregunta. El espacio que está entre el hueso alveolar y el cemento radicular se denomina encía, fibra del tejido conectivo de la encía, epitelio de unión, ligamento periodontal, epitelio interno. ¿Cuál de esas opciones? Muy bien. Solo han respondido del ligamento periodontal. Sí, chicos. Entonces, el espacio, no, ese no es ese de fibras de tejido conectivo de la encía. No. Todo lo que está, voy a quitar ya esta imagen. Todo lo que está entre hueso y cemento, esto ya se llama ligamento periodontal.
Lo que está por encima del hueso, esto sí es de la encía. Pero lo que está entre hueso y raíz, esto es ligamento periodontal. Y mide 1/4 de milímetro. Es bien, bien delgado, como vimos en la imagen anterior, ¿verdad? Aquí. Se dan cuenta que casi no hay espacio entre hueso y diente. Entonces, ese es el espacio del ligamento periodontal. Entonces, no hay fibras de tejido conectivo de la encía. Son fibras de ligamento periodontal. Entonces, pero bueno, excelente que hayan elegido esto para explicarlo mejor. Ahora bien, ¿en qué lugar dijimos que se une la encía al diente? Doctor, disculpe, una pregunta. Sí, ¿Podría Gabriel. retroceder una diapositiva nada más, por favor? La otra, eso va. Le iba a decir, entonces lo que está como que, va, no donde dijo que está el ligamento periodontal, sino en la derecha, por decir así. No sé si tiene ahí su cursor para que me señale y yo le diga si sí a eso me refiero o no. Hágame el favor de marcar con el lápiz. Solo lo que está como que antes de la, o sea, está la encía, ¿va? Esto es encía, sí. Acá va. Todo esto Ese es espacio, encía. eso que está señalando sería el tejido conectivo, entonces. Exactamente. Esto es tejido conectivo de la encía. Recordemos que la encía tiene tejido conectivo rodeado de epitelio. Correcto, entonces sí lo puse bien. Es que ya me había entrado duda, pero sí lo puse bien, Sí, entonces. este es el tejido conectivo de la encía. Ahora, alguien podría decir, vaya, pues si es el mismo tejido que se metió aquí. Sí, pero por fines didácticos y que nosotros estemos bien seguros de lo que estamos hablando, a este espacio que está entre el hueso y el cemento, a esto ya se le llama ligamento periodontal. ¿Sí? Esta es una gran, gran diferencia. Por ejemplo, todo lo que está afuera de este hueso es encía. Todo esto es encía. ¿Sí? No solo por encima de la cresta aquí, sino lo que cubre al hueso en esta parte. Todo esto, vean todas estas crestas epiteliales que tiene el epitelio externo. Estas crestas epiteliales identifican dónde termina la encía queratinizada. Se dan cuenta que el epitelio interno no tiene crestas epiteliales ni tampoco el epitelio de unión. No tiene crestas cuando está sano. Cuando está sano, el epitelio de unión y el epitelio interno no proyecta crestas epiteliales. En cambio, el epitelio externo sí. Y ahí es donde eso es o lo que hace el punteado de la encía. ¿Sí? Cada invaginación tiene una invaginación de epitelio que deja un puntito como que fuera cáscara de naranja. Entonces, toda esta encía queratinizada se inserta también al hueso, al periósteo. ¿Ven cómo las fibras de colágeno están aquí? Eso es lo que ocurre. Aquí está mejor dibujado. Vean todas las inserciones que hay entre la encía y el hueso. Este es el hueso. Entonces, esta unión no solo está, la encía no solo está unida al diente, está unida al hueso. Por eso a muchos les pedí favor que dibujaran estas fibras del epitelio con crestas epiteliales, o sea, epitelio queratinizado, con fibras de inserción al hueso. Se llaman gingivo-periósticas, se llaman estas fibras, o periósteo-gingivales, como quiera llamarse. Entonces, hay millones de fibras, por eso toda la encía tiene una consistencia fibrosa, una consistencia también es firme, no se mueve. Ahorita me gustaría que ustedes se vieran en un espejo y traten de ver, moviéndose el labio, qué parte de su mucosa se mueve y cuál no. Lo que se mueve es mucosa alveolar. Entonces, bueno, pero terminemos aquí porque hay 3 niveles. Sí, Jennifer, la escuchamos. Buenos días, doctor. Buenos días. Disculpe, solo una pregunta. Digamos, ahí donde está lo de las crestas, en un dibujo completo, ¿hasta dónde tendrían que ir? Recuerdan que le dijimos que la encía podía medir de 1 a 9 milímetros en promedio.
¿verdad? Pueden haber casos donde haya un poco más de milímetros, pero eso es el promedio de 1,9. Y eso también me gustaría que ustedes se evalúen cuánta encía tienen ustedes, porque eso va a ser importante para establecer si estamos sanos o somos vulnerables. Ya vamos a ir avanzando con cuestiones eso de la encía. ¿Está respondido, Jennifer? Sí, gracias, doctor. Muy bien, de 1,9 milímetros. Usted calcula, usted no, por ejemplo, vean en este dibujo, solo hacen hasta aquí. Y en cambio en este otro lo dibujan mucho más abajo donde empieza el hueso. Entonces, ¿por qué? Porque de aquí para acá asumimos que hay 3 milímetros, ¿verdad? Uno de inserción de fibras, uno de epitelio y 0.69 de surco. Entonces son como 2.69. Es poco. Y entonces aquí siguieron dibujando crestas hasta llegar a 9, ¿verdad? En este otro caso solo dibujaron hasta aquí. Entonces, no hay algo específico, pero sí ese cálculo, acompañándolo siempre de lo clínico. Ustedes se toman fotos de cómo están ustedes y entonces vamos viendo cómo está su periodonto, cuánta encía tienen. Me encantaría que compraran ya su sonda periodontal, porque con la sonda ustedes la pueden colocar a la par y se toman la fotografía. Y entonces con mayor exactitud podemos decir cuántos milímetros de encía tienen. ¿Sí, sí, Anita? Doctor, disculpe, hacer una pregunta. ¿Las fibras de inserción llegan hasta el epitelio o se quedan como inmersas en el tejido conectivo? Muy bien. Es una buena pregunta porque yo antes hacía mucho énfasis en lo histológico microscópico y trataba de que esto quedara claro. La membrana basal que separa el epitelio del tejido conectivo tiene dos capas, una capa lucente y una densa. En la capa densa hay una capa reticular que también tiene fibras. Y entonces esas fibras de la capa reticular tiene fibrillas de anclaje, se le dicen, en donde se terminan insertando estas fibras. En otras palabras, estas fibras de colágeno se insertan en la membrana basal, específicamente en la lámina reticular de la membrana basal. Entonces, pero dejé de hacer énfasis en toda esta histología porque yo estaba hablando de algo tan específico y el estudiante ni siquiera había entendido dónde estaba el ligamento periodontal. Entonces ya no hago tanto énfasis en lo micro y quiero que quede más claro lo clínico. Entonces, pero muy buena pregunta, Ana, porque esto le permite una fijación de el epitelio al tejido conectivo y el tejido conectivo al diente y al hueso. Es una unión muy firme, muy... Sí, aquí los dibujos no están hasta donde se debería, ¿verdad? Que se debería ser la membrana basal. La lámina propia que está aquí ya tiene otro tipo de característica en donde las fibras podrían verse más delgadas, pero sí hay una comunicación directa entre estas fibras, estos haces de fibras y esas fibras de la lámina propia, que es parte del tejido conectivo. Muy bien. Entonces, les comentaba, ¿dónde se une la encía al diente? ¿Se recuerdan? Sí, doctor. ¿En dónde? ¿En el cemento? Muy bien, pero es en la unión esmalte-cemento, para ser bien específicos. Ahora, en esa unión esmalte-cemento, que está dibujada aquí en tres escenarios diferentes. Este escenario A, vemos cómo el esmalte y el cemento están abrazados con encía y el epitelio de unión, que es este JE en inglés, ¿verdad? Epitelio de unión, está la unión de este epitelio al esmalte y el tejido conectivo está aquí abajo. En este caso, pues estaría el tejido conectivo, otro milímetro quedaría por acá de fibras y después aparece el hueso. Ahora, esta otra opción también se puede dar, que el epitelio de unión esté dividido, medio milímetro en el esmalte y medio milímetro en el cemento.
Y esta tercera opción también es normal, que el epitelio de unión esté solo en esmalte y las inserciones también, perdón, en cemento y las inserciones en cemento. Por eso es que hablamos de que el hueso puede estar a 1 milímetro, a 1.5 o a 2 de distancia. Desde el hueso hasta donde empieza el esmalte pueden haber 2 milímetros en este caso, porque aquí iría 1 milímetro de fibras más el milímetro de epitelio, 2 milímetros. En este caso, medio milímetro de epitelio y 1 milímetro de fibras, 1,5 milímetros del hueso al esmalte. ¿Alguna duda con esto? Fíjense que yo había dibujado fibras aquí, pero el problema es que se saturaba mucho la imagen. Entonces ya no me gustó y le quité todas las fibras otra vez. Solo me interesa que ustedes sepan que la unión de la encía con el diente puede ser de estas 3 maneras. En esmalte cemento, el epitelio de unión, y solo en cemento, las dos, el epitelio de unión y abajo el milímetro de fibras. Son las tres formas de unirse, pero siempre no hay raíz expuesta. Eso es importante que ustedes vean. Y tampoco en esto Doctor, está perdone. cubriendo. Sí, dígame. Doctor, solo tal vez enfatizar también que la altura de la cresta, que aquí no está representada, también se ve afectada dependiendo de dónde se coloca esta unión, ¿verdad? Porque Sí, para obedecer el rango de los 2 milímetros. así es. Esa es una constante, jóvenes. Los 2 milímetros es una constante biológica. Aunque haya enfermedad, aunque haya recesión, los 2 milímetros se conservan. Va a tener 1 milímetro de epitelio de unión y 1 milímetro de inserción de fibras y después aparece el hueso. Entonces, el hueso siempre está 2 milímetros abajo de donde está el epitelio, donde empieza el epitelio de unión. Ahora bien, con relación a las fibras, no quería dejarles sin darles a conocer la ubicación, los nombres que tienen. Hay fibras que van, ya dijimos, de la encía al cemento. Se llaman dentogingivales o gingivodentales, ¿sí? Van en todas las direcciones posibles, desde el cemento hasta la membrana basal del epitelio. Hay fibras de la encía. Vean, aquí está bien dibujado, perdón, el retepex o las crestas epiteliales. Hasta aquí terminan las crestas y hasta aquí terminan las fibras colágenas. Esta es mucosa alveolar. Aquí hay también fibras, pero estas casi siempre son oxitalánicas, elásticas, son menos fuertes. Por eso es que nosotros podemos mover nuestro labio y observamos cómo esta mucosa alveolar tiene un desplazamiento al momento de mover el labio. Y eso quiero que lo hagan, repito, frente a un espejo. Vean en dónde está la unión mucogingival. La unión mucogingival estaría donde termina las crestas epiteliales. Estas fibras que unen a esta encía al periósteo se llaman periosteogingivales o gingivoperiósticas, ¿sí? Fáciles de nombrar, ¿verdad? Hay una capa por encima del hueso, una capa fibrosa que está pintada de negro aquí. Ese es el periósteo. Y hay fibras que vienen desde el cemento al periósteo, ¿sí? Se llaman dentoperiósticas. Hay unas fibras que atraviesan el hueso. Tienen fibras de Sharpey atrapadas en hueso. Por eso estas fibras, algunos dicen, no serán ya del cemento, pero son consideradas, algunos lo consideran de la encía porque están por encima del hueso y se llaman dentoalveolares. ¿Por qué no dentoperiósticas? Porque hay un lugar aquí en la cresta en donde las fibras se insertan directamente al hueso. Estas son más difíciles de cortar. El periósteo es
relativamente fácil de levantar. Uno puede levantar el periósteo cuando quiere ver el hueso o por alguna razón quiere entrar en contacto con el hueso. Podemos levantar esta membrana de periósteo. Se levanta periósteo y se levanta, con el periósteo se levanta el tejido conectivo y el epitelio, ¿verdad? Entonces, es una membrana que está por encima del hueso. Las fibras también entre diente y diente tienen diferentes formas. Por ejemplo, entre una papila y otra papila están estas interpapilares, ¿sí? Circulando alrededor de los dientes están estas transgingivales. Hay unas que están superficialmente, pero que pasan a través de todas las fibras, se llaman intergingivales. Hay otras que son semicirculares y unas que podría ser que den el círculo completo, pero las que generalmente ustedes ven en los libros son estas semicirculares o circulares también llamadas. Se insertan en un lado y vienen, le dan la vuelta al diente y se insertan en el otro. Lo que quiero que vean en todo esto es que hay miles de formas de disposiciones de las fibras y por fines didácticos se tratan de darle nombre. Pero esto es interminable. Si pudiéramos ver un tejido gingival, el 60% es fibra, colágeno. Eso es lo que más predomina. Y por eso es tan importante en la protección del diente y del hueso. Por eso también se le llama mucosa masticatoria, porque es resistente al impacto del bolo alimenticio. Esto es lo que quiero que hagan ustedes. Miren cuánta encía tiene el de la izquierda, cuánta encía tiene el del en medio y cuánta el de la derecha. Esta es la sonda que generalmente utilizamos, se llama sonda de Williams, numeración de Williams. Hay otra que viene dividida en números de 5, esa se llama Carolina del Norte, de 5 en 5. Y con números en cada seña de 5 hay números continuos. En este caso, la numeración de Williams viene de esta manera. Tiene 1, 2 y 3 milímetros en la primera parte. ¿Por qué nos sirve esto? Porque 3 milímetros es lo normal del surco. Eso es lo máximo para considerarlo normal. Ahora, después se brinca 2 milímetros y este es un 5. Esto nos sirve de parámetro para saber si se hundió más de 3, ya estamos ante un problema. Y si llegó hasta la línea solitaria, estamos en un valor de 5. Es fácil de nombrar. Después se brinca al 7, 8, 9, 10. Entonces, esta sonda nos permite ver que de aquí para acá hay 10 milímetros de encía, desde el margen gingival hasta la unión mucogingival. Este caso tiene bastante encía. No obstante, tiene un triángulo negro. Tiene recesión de papila. La papila debería estar llenando este espacio. En este otro caso vemos que la unión mucogingival está aquí. Con relación al margen tiene 5. Y este otro caso tuvo que pigmentarse con yodo. Se observa aquí cómo el yodo se absorbe más rápido en la mucosa alveolar porque no tiene queratina. Y vemos aquí cómo hay 1 milímetro de tejido queratinizado. 1. Y si a eso le descontamos el milímetro del surco, prácticamente solo tiene queratina, pero no tiene encía insertada al hueso, ¿verdad? Entonces, este caso sería más vulnerable a un probable ataque microbiano y que tenga recesión gingival. Entonces, es importante que tengamos una buena banda de encía, porque ya vimos cómo su consistencia de fibras es deseable para proteger nuestro tejido periodontal. En una condición como esta, pues excelente. Este paciente casi siempre va a tener una salud periodontal, obviamente si tiene cuidados, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con esto, chicos? Me encantaría pedirles que subieran una foto, repito, de su periodonto y discutirla en clase.
pero nos quitaría un poco de tiempo. Entonces, van a tomarse la foto y la comparten con su docente, por favor, para esta semana. Me encantaría que ya compraran una sonda. A nosotros nos gusta mucho la sonda de Williams, pero si no pueden comprarla, pues pueden entonces quedarse con una Carolina del Norte, que esa también la van a utilizar en prótesis fija. Entonces, con una sonda como esta, se colocan enfrente de su encía y se toman la foto. Y entonces tenemos un parámetro preciso para saber cuántos milímetros de encía tenemos, ¿sí? Los lugares donde hay menos encía son caninos y premolares. Eso es donde generalmente hay problemas de ausencia de encía. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere eso. Este es el dibujo que vimos. Ahora ya con mayor propiedad observamos que esta encía no puede ser que el epitelio y el tejido conectivo, los dos se metan en el hueso y le den la vuelta al hueso, ¿verdad? Esto es totalmente contrario a lo que estamos hablando. Ahora bien, este es un dibujo y nos va a servir mucho para poder entender. Quiero que por favor me digan qué observan y qué correcciones harían ahora que ya hemos hablado un poco más. ¿Sí? Por favor, opinen. Tal vez que el hueso está muy alto. Muy bien. ¿Cómo sabe que está muy alto el hueso? Porque tendría que ser 1 milímetro, ¿no? Sí, muy bien. Y aquí está cubriendo el esmalte, ¿verdad? No se observa bien el grosor biológico, por eso es que está muy alto, por estar muy alto el hueso. Exactamente. El grosor biológico lo metieron adentro del ligamento periodontal. ¿Se dan Quizás cuenta? que el cemento está un poco ancho también, doctor, ¿no? También el cemento está un poco ancho, pero lo que más me llamó la atención es lo que ustedes han mencionado. El hueso está cubriendo el esmalte. O sea, no le dejó espacio a la encía. Entonces, los 2 milímetros que hemos estado hablando de inserción supracrestal están en el espacio del ligamento periodontal, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? Que el ligamento periodontal está muy grueso. Eso, muy bien. Si no hubiera estado tan grueso, no les hubiera dado tiempo o espacio de dibujar el epitelio y la inserción adentro del ligamento periodontal. Porque si notamos aquí el dibujo de la izquierda, no hay donde meter ahí encía y no. Aparte, lo que hay entre hueso y diente, ¿cómo dijimos que se llamaba? El espacio que hay entre hueso y diente. Ligamento periodontal. Exactamente. Ese espacio del ligamento periodontal es muy delgado, mide 1/4 de milímetro. Entonces, por favor, tomen en cuenta, cuando hagan su modelo 3D, háganlo de esta manera. El hueso siguiendo el contorno de la unión esmalte-cemento, pero a 1 o 2 milímetros, ¿sí? ¿Por qué a 1? Pues cuando el epitelio de unión está en esmalte. A 2, cuando el epitelio de unión está en el cemento y abajo está el otro milímetro, como en este caso. Por ejemplo, aquí hay 1 milímetro de epitelio y 1 milímetro de inserción de fibras en este espacio, ¿sí? Están los 2 milímetros. Aquí no se podía, porque están metiendo y miren el surco, qué grandote. Si esto mide 1 milímetro, este surco mediría unos 4 milímetros o 5. Entonces, esto son correcciones que vamos a ir haciendo. La ventaja de estos dibujos que hicieron es que no tenían ponderación, pero ahora, por favor, no solo lo van a dibujar ya mejor, sino que lo van a explicar en un video que debe durar no más de 1 minuto, ¿sí? En ese minuto, ustedes explican que aquí está el epitelio interno, aquí está el epitelio de unión, 1 milímetro de altura, y después 1 milímetro de inserción de fibras, y después aparece el hueso alveolar. Entre el hueso y el hueso y el diente está el ligamento periodontal, y esta capa blanquita que está aquí es el cemento radicular.
en donde se insertan las fibras del ligamento. Luego el epitelio externo de la encía tiene crestas epiteliales y se unen también al hueso en el periósteo y también se unen al diente. Entonces, con eso ya terminamos de explicar su dibujo. 1 minuto el video, por favor. Ahora bien, esto es otro de los argumentos que utilizamos muchísimo para saber si un tejido está sano o está enfermo. El surco gingival. Hemos hablado de que el surco mide medio milímetro de profundidad. Sin embargo, cuando sondeamos, cuando introducimos una sonda, que esta es la sonda que les decía, sonda periodontal de Williams. Cuando introducimos la sonda, se puede ir 1 milímetro o puede irse incluso 2. Y entonces alguien podría decir, ¿no que 0.69? Sí, ese es el promedio. Además, cuando introducimos una sonda, generalmente desplazamos el epitelio de unión, lo rompemos. Y entonces eso nos puede hacer que tengamos una valoración mayor de los 0.69 que habla la literatura en promedio. Sin embargo, cada vez que sondeamos en la cara bucal, casi siempre en las caras libres encontramos un valor de 1 o 2. En áreas interdentales sí podemos encontrar muchas veces 3 milímetros. Es el número más frecuente. 2 o 3 en proximal y 1 o 2 en caras libres. Ese es el promedio cuando uno sondea. ¿Qué características tiene cuando está sano? Bueno, que no tiene más de 3 y no sangra. Son las 2 cosas fundamentales. Eso es clave, chicos. Cuando ustedes pasan una sonda, no debería sangrar. Obviamente, haciendo una presión relativamente suave. ¿Cómo van ustedes a probarlo? Bueno, primero quiero que se introduzcan esa sonda en su uña, entre la uña y la piel. Y entonces van a sentir el topecito que se siente con la sonda. ¿Sí? Este tope lo da el fondo del surco. El fondo del surco está representado por el epitelio de unión. A pesar de que nosotros invadimos el epitelio de unión parcialmente, aquí estaba el epitelio de unión y con la sonda lo desplazamos. Entonces se hunde más o menos un poco más de 1 milímetro, a veces 2. Aquí en este aparece como 2,5, según este dibujo, este esquema. Pero no rompemos la inserción de fibras. Esto es algo sano. Ahora, ¿cuándo ya se convierte en enfermo? Bueno, cuando se van más de 3 milímetros, aquí se va 1, 2, 3. Eso puede ser que el tejido haya crecido, porque aquí todavía las fibras están íntegras. Miren, las fibras no solo se están desplazando porque está en un proceso inflamatorio, pero no se ha roto el hueso, no se ha reabsorbido el hueso. Incluso tiene aquí en este dibujo su membrana basal cubriéndolo. Cuando, además de que hay más de 3, se pierde hueso, entonces hablamos de que es una enfermedad más grave. Y que ya se está perdiendo hueso, hablamos de periodontitis. La gingivitis, ¿cómo la detectamos? Bueno, que sangra. Ese es el principal signo. Ya lo vamos a ir viendo. En este caso solo estaba mostrando la profundidad del surco, que puede ser aumentada tanto en gingivitis como en periodontitis, pero en gingivitis también podrían ser valores normales de 1, 2, 3 milímetros. ¿Cuál es la diferencia entonces con lo normal? Que en la gingivitis hay sangrado. Muy bien, ¿alguna duda con relación a lo que hemos avanzado? Tenía un descansito, no sé dónde se me quedó el descanso. ¿Cómo se sienten, chicos? Háblenme, por favor. Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Sí, todo bien, doctor. Bueno, entonces solo avanzamos este fragmento y hacemos un descanso. En el descanso les voy a pedir que tomen su taza de café o agua, té, un refresco, lo que sea, y platicamos un ratito. Yo quiero contarles una anécdota interesante
para cultivar valores. Y después terminamos en la clase con lo que nos falta. Bien, hemos hablado especialmente de encía. Es donde más hacemos énfasis, pero el hueso es también muy importante. El hueso es el segundo tejido de mayor observancia para saber si un periodonto está sano o está enfermo. Ya en la radiografía anterior les pude dar un pequeño esbozo de por qué es importante considerar el hueso, ¿sí? Ahora, ¿cómo observamos el hueso? Pues a través de una radiografía, ¿verdad? No utilizamos más que una radiografía para poder detectar cómo está ese hueso. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en el hueso? Bueno, la lámina dura es una situación muy importante que tenemos que evaluar. Es una corteza que rodea el hueso esponjoso. Es una tabla sólida que en radiografía se mira como una lámina röntgenopaca. ¿Sí? Esta línea blancuzca que rodea aquí la cresta interdental. Si se dan cuenta, solo se ve la cresta interdental, no se ve la cara bucal, se ve esto. Entonces, tenemos que hacer énfasis en esta cresta para saber si el hueso está sano o está enfermo. ¿Qué notamos en ese hueso? Bueno, si la lámina dura está continua, decimos está sano. Esa lámina está completa, ¿sí? Ese es uno de los hallazgos más importantes. ¿Qué otra cosa observamos? Que el hueso esté de 1 a 2 milímetros de la unión esmalte-cemento. Aquí está la unión esmalte-cemento, donde se termina lo más blanco y se une ya con esto al cemento, esto lucente. Aquí está la unión esmalte-cemento. De aquí para acá medimos con una sonda. Si hay 1 o 2, decimos está a buena altura. Dos cosas evaluamos: la altura de la cresta y que tenga continuidad de la lámina dura. Esas dos cosas. Entonces, alguien podría decir, ¿y cómo se mira cuando no está bien? De esta manera. Este es un hueso sano con su lámina dura. Vemos cómo da la vuelta aquí. Este es un artefacto radiográfico. Puede ser por el punto donde se colocó el gancho de la radiografía. Aquí la lámina dura se ve continua, especialmente en la altura de la cresta. Y luego medimos cuánto hay de esta altura de la cresta a la unión esmalte-cemento. Si no hay más de 2 milímetros, decimos este hueso está nítido, está bien. ¿Cómo está la encía? No la vemos, ahorita no la podemos ver. Esa tenemos que verla clínicamente. Luego, cuando está enfermo, se ve esta parte lucente. Ya no se ve la lámina dura, ya no rodea aquí a la cresta, se ve una rarefacción. Se le dice rarefacción a una parte más rala, que se puso más, menos densa, entonces se mira más lucente. A esto le llamamos rarefacción ósea, ¿sí? Esta parte es muy significativa y cuando nosotros notamos esto y al momento de sondear, la sonda se va más de 3 milímetros, confirmado. Aquí ya hay, podemos decir, es una pérdida de hueso por un proceso destructivo compatible con una periodontitis, ¿sí? Visto en otro esquema, podríamos ver algo como esto. Esto es lo normal, la lámina dura. Esto es un corte por desgaste de dientes naturales. Vemos aquí cómo el hueso rodea al hueso esponjoso, el hueso duro, el hueso compacto rodea al hueso esponjoso y le da la vuelta a todo el alveolo. Vean, aquí le da la vuelta a todo el alveolo, rodea las raíces por completo esa lámina dura y también la cresta. Entonces, cuando se empieza a observar que se está perdiendo y se confirma con un sondeo mayor de 3, uno dice, hay pérdida de hueso y es muy probable que eso sea una periodontitis. ¿Por qué voy mezclando estos diagnósticos y a mí no me corresponde hablar de periodontitis? Pues para ir entendiendo que es sano y que es enfermo, ¿sí? Bueno, solo
en este caso, el hecho que el hueso esté sano nos dice que el hueso está sano, pero no sabemos de la encía. La encía puede estar sana o puede tener gingivitis, ¿sí? ¿Cómo sabemos lo de gingivitis? Que al momento es sondear, sangra. Pero esto aquí obviamente no es el momento de evaluarlo. Aquí solo vemos hueso en la radiografía. Vemos la altura de la cresta, que está a 1 o 2, y que la continuidad del hueso está y no está interrumpida, ¿verdad? Aquí sí se perdió y aquí también se perdió. Y bueno, este es un pequeño video que nos permite observar cómo utilizamos la sonda. Ahí se está El sondeo introduciendo. periodontal se hace con la sonda, la cual debe ser muy delgada y de extremos redondeados. Se debe realizar de manera secuencial por las caras libres y proximales, detectando las bolsas periodontales, nivel de inserción, presencia de sangrado o exudado. Igualmente, con la sonda medimos la cantidad de encía queratinizada y la ubicación de la línea mucogingival. El maxilar inferior también lo hacemos de manera secuencial, rodeando la superficie del diente en 360 grados, tanto por vestibular como por lingual o palatino. En este caso, vemos la presencia de sangrado, bolsa periodontal de aproximadamente 8 milímetros de profundidad, hay una pérdida de nivel de inserción. En estos vemos una profundidad de sondeo normal. Encontramos bolsas periodontales localizadas en el sector anteroinferior de más de 6 milímetros de profundidad. Recordamos que la bolsa se mide desde el margen gingival hasta la profundidad de la bolsa de manera paralela a la superficie del órgano dentario. A medida que vamos sondeando, vamos encontrando pérdida de nivel de inserción, bolsas periodontales, exudado, sangrado, cálculos subgingivales que los vamos detectando con la punta de la sonda de forma subgingival. Todos estos aspectos los debemos registrar en el periodontograma. A veces hay dificultad para hacer una medición lo más cercana posible debido a la presencia de prótesis dentales y cálculos subgingivales. El sondeo periodontal se hace con... ¿Qué les pareció ese sondeo? Esta es la otra sonda. Esta es la sonda Carolina del Norte. Esta viene de 1 en 1. Viene 2, 3. Y aquí llegamos al 5. Miren, entre el 4 y el 5 está el milímetro del 5. Después 6, 7, 8, 9 y 10. Ven que la otra franja está en el 10. 11, 12, 13, 14 y 15. Esta sonda trae 15 milímetros. Tratamos de, para sondear, de que no hagamos una presión solo a la encía, sino nos vamos pegado al diente, pegado a la raíz del diente. Si vemos sangrado como en este caso, pues ya sospechamos que hay un proceso inflamatorio, ¿verdad? Entonces, vamos registrando cuántos puntos de sangrado hay. Sentir el fondo del surco, ese es el principal objetivo de cuando ustedes empiecen a sondear. Tienen que sentir el fondo del surco, pero tampoco tienen que lastimar a su compañerito. En este caso, si en caso no llegamos a tener práctica clínica, pues me gustaría que ustedes se sondearan, ¿verdad? Si se sienten con la confianza con ustedes mismos, sería excelente que ustedes se sondearan y van a ver si hay sangrado o no. No tiene que doler, tiene que ser... Y aquí hay un ejemplo similar. Vean, una sonda de Carolina del Norte se va a introducir en ese espacio. ¿Qué notan en esta encía? Doctor, perdone. Sí. Aprovechando que tiene esa fotografía, bueno, aprovecho para darle buenos días a todos los estudiantes. Es que en el chat hay una pregunta de Alejandro. Alejandro Young, que dice, como yo sé que no puede ver ahorita el chat, doctor, pero dice,
Tanto la doctora Ordóñez como la doctora Pilar han dado algunas respuestas, pero la pregunta me parece muy ad hoc, tanto a la fotografía como a lo que se está tratando. Alejandro pregunta, ¿cuánto debe medir la bolsa periodontal? Quizá, no sé si Alejandro también podría explicarnos, pero quizá Alejandro también lo que quiere preguntar también es a partir de cuánto ya se empieza a considerar una bolsa periodontal. Y creo que ahorita estas fotografías son ad hoc también para eso. No sé, doctor, si usted puede Perfecto. Sí, ampliarle gracias. la respuesta. Muchísimas gracias. Sí, Alejandro, hemos hablado de que de 0 a 3 milímetros es lo normal, ¿sí? Cuando se pasa de 3, sospechamos de que hay un problema. No podemos decir de una vez que hay pérdida de hueso hasta tomar radiografía. Pero de 4 en adelante, que en este caso, pues, en esta foto que estamos viendo, tiene 10. Pero puede ser cualquier número, puede llegar hasta el ápice de la raíz. O más incluso, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros introducimos una sonda, estamos, en este caso voy a poner la imagen, al introducir 10 milímetros, significa que todo esto no tiene hueso. Esa es la comparación, Alejandro. Y esto, pues todavía le queda a este canino, todavía le queda una porción de hueso. Esta premolar sí está cerca del final. Y esto está mucho en riesgo, que se pierda, ¿verdad? 10 milímetros de profundidad de una bolsa es bastante. Entonces, repito, no hay límite para la cantidad de la bolsa, pues podría ser comparable a la raíz, ¿verdad? No sé si eso está respondiendo su pregunta, Alejandro, o si no, plantéenosla hablando. No, sí, doctor, está bien, esa era la pregunta que tenía. Es que como en el video había mencionado la bolsa periodontal, me quedó duda desde cuándo ya se consideraba bolsa, ¿verdad? Ah, muy bien. Sí, y cuando ya lleguemos al tema de gingivitis y periodontitis, vamos a hacer énfasis en esto. Ahorita, básicamente, les menciono que lo normal es de 0 a 3, ¿verdad? A veces ni siquiera entra a la punta de la sonda. Está tan firme y tan... me encanta ver esos tejidos en donde no se puede meter la sonda. O sea, forzado tal vez, ¿verdad? Pero sí, entre ustedes hemos visto esos casos. En este caso, quiero hacerles la pregunta. Vemos que hay raíz expuesta, ¿sí? También se ve aquí un poquito de raíz. Al momento de sondear, se observa que se introduce 1 milímetro de la sonda y aquí ya se produjo isquemia. La unión mucogingival anda más o menos a este nivel, ¿verdad? ¿Considerarían ustedes que esto es... ¿Qué diagnóstico le darían ustedes a este paciente? Solo uno a la vez. Ese está sano, ¿no? Muy bien. Gracias, Gille. Sí, es un paciente que está sano porque no tiene más de 3 milímetros, no tiene el surco, para empezar. Tampoco sangró, ¿verdad? Ahora, es un periodonto disminuido porque ya tiene exposición de raíz. Pero lo importante es que no sangra y no tiene mayor de 3 milímetros. Entonces, es un surco sano. Es un paciente que está estable, está bien, no tiene enfermedad en este caso, solo esa recesión, ¿verdad? Doctor, Ahora, perdone, sí. Kathleen Trigueros pregunta si esas personas ya no tienen sensibilidad. Ah, Me sí, claro imagino que que sí. habla con respecto al sondeo tan profundo o algo, pues no sé, tal vez ella puede ampliarle. ¿Puede ampliarnos su pregunta, por favor? Gracias, Marilita Linda. Hola, doctor, buenos días. Buenos días. Gracias, doctora. Sí, esa era mi pregunta, de que si cuando el sondeo es bien profundo, las personas, o sea, ya no sienten el sondeo y no sé. Sí, la verdad es que no hay un tope, Kathleen. Cuando uno introduce la sonda, no hay tope. Por lo tanto, el paciente no percibe,
¿verdad? A no ser que uno tope con la encía y eso sí le molesta. Pero el sondeo es generalmente indoloro, por eso es tan importante que ustedes vayan experimentando en ustedes mismos. Repito, me encantaría que compraran ya su sonda y empezaran a sentir, primero abajo de su uña, ese sondeo. Incluso ahorita con su otra uña podrían empezar a sentir ese fondo de donde ya se une la uña al dedo. Entonces, eso mismo van a percibir en su encía. Van a tratar de introducir entre la encía y el diente la sonda periodontal. Entonces, cuando nosotros no encontramos un tope, el paciente no siente dolor. Ahora, si en este caso ya hay isquemia, yo sentí el tope. Entonces, aquí no introducir más con mayor fuerza porque obviamente le voy a provocar dolor, ¿verdad? Lo mismo en el paciente. Si ustedes sienten el topecito, que esa es la parte más importante, sentir el fondo del surco. Eso, si ustedes lo llegan a desarrollar con un buen tacto sin aplicar mucha fuerza, ya tienen la capacidad de diagnosticar con mucha propiedad. No es doloroso. Inténtenlo en ustedes primero, después entre compañeros y finalmente ya con pacientes. Eso va a ser algo muy, muy importante. Hurguen ahí en su surco gingival. Obviamente esterilizan su sonda para poderla introducir en su boca, ¿verdad? Esta recesión, miren aquí, había más o menos unos 3 milímetros de recesión. Este tiene menos, este tiene 2 milímetros de recesión aproximadamente. Ahora, Doctor ¿qué López, opinan de este caso? Sí, lo escucho. Buenos días, la doctora Uriza levantó la mano. Perdón, doctora, buenos días. Gracias, doctor. Buenos días, jóvenes. Aquí nada más, doctor, que tengo una pregunta que me realizaron en mensaje privado, pero creería que pues puede ser que varios tengan la misma duda. Entonces, un estudiante me pregunta si es necesario tener 2 sondas periodontales porque pues ellos ya compraron la sonda Carolina del Norte. No sé si le puedo responder la pregunta o si usted se la quiere responder, doctor. Pues habíamos acordado con nosotros entre docentes que debido a esta pandemia y considerando la economía de sus papás, nosotros íbamos a aceptar la Carolina del Norte. Si no pueden comprar la otra, pues no los vamos a obligar. Es más fácil ver la profundidad de surco con una sonda numerada con la Williams, con la sonda de Williams. Pero con la otra también se puede ir viendo cuándo es un 3, un 4 y un 5. Y ahí solo que son números continuos, ¿verdad? Las separaciones están de 5 en 5 por requerimientos restaurativos, pero también se puede utilizar para fines periodontales. Entonces, la respuesta es sí, podemos aceptar la sonda Carolina del Norte. No es indispensable, no les vamos a bajar puntos si no logran tener su otra sonda. Los que puedan tenerla, pues excelente, les va a ayudar mucho. Es menos, bueno, uno se familiariza con un tipo de instrumentos, ¿verdad? No sé si está respondida la pregunta, chicos. Sí aceptamos la sonda Carolina del Norte en este año por lo de la pandemia, ¿verdad? Entonces, no queremos ponerlos en más gastos de los indispensables. Les preguntaba, con relación a esta imagen, ¿qué observan ustedes en esa imagen? Que está expuesta a la raíz. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra intervención? No hay papila interdental. Muy bien, la papila también bajó de altura. ¿Qué otra cosa?
quiero que vean esta inserción frenicular. Esta inserción puede llegar incluso hasta la papila. En este caso, casi no hay separación de encía entre esta inserción y el margen gingival. Entonces, cada vez que mueve este paciente el labio, este margen gingival se desprende del diente, ¿sí? Entonces, eso podría aumentar la exposición de raíz. ¿Qué queremos? Bueno, que haya una banda de encía tapando esta raíz. En este caso, yo no podría decirle, bueno, no tenga pena, tiene sensibilidad con lo frío y lo caliente, no tenga pena, le vamos a colocar un relleno. No, no es conveniente incrementar el daño, porque al poner yo un relleno aquí, lo más probable es que deje algún margen que atrape placa bacteriana y eso incremente el proceso inflamatorio. Nuestro objetivo es devolver la arquitectura gingival que nosotros hemos estado viendo. Es deseable que tenga encía. Entonces, se corta esta inserción de la mucosa alveolar del labio y que viene y está traccionando. Se corta y además se agrega un trozo de encía. En este caso, se toma encía del paladar y todo ¿para qué? Para que tenga una banda de encía adecuada y que la raíz de este diente idealmente quede otra vez abrazada. Pues esto es muy temprano para hablar y puede ser que la imagen fuera tomada en otra posición, pero aquí ya se empieza a observar un cierre de la tronera, ¿verdad? Está llenando. ¿Cuál es nuestra ilusión? Que todas las troneras estén llenas de encía. ¿Por qué? Porque si se queda así vacío, es más fácil que atrape placa bacteriana y colonicen ahí más bacterias. Mientras que si todo está lleno, pues automáticamente hay un autocontrol de eso. Entonces eso, los felicito, esa es una evaluación que todos queremos hacer en nuestro propio periodonto y en el periodonto de todos. Ver qué cantidad de encía. Sí, sí, le escucho. Solo para complementar, quizá para que se tome en cuenta la foto que tenemos del lado izquierdo y para motivar a los estudiantes, ¿verdad? La importancia, en primer lugar, que tiene esta fotografía que el doctor López les está pidiendo, ya sea que sea una fotografía personal o de algún familiar. Segundo, que se apoyen mucho del glosario de términos periodontales que el doctor López ha colocado en la plataforma de Canvas. Creo que les va a ayudar muchísimo. En esta fotografía del lado izquierdo, por ejemplo, ahí podemos evaluar lo que es el concepto de nivel de inserción clínica, podemos evaluar lo que es la pérdida de inserción clínica, podemos evaluar el tema de recesión gingival, probablemente podemos evaluar también el concepto de bolsa periodontal. Entonces, por eso es importante la fotografía y que ustedes den lectura a esos conceptos que ya el doctor López los ha colocado por medio del glosario periodontal, porque definitivamente no solo la fotografía, sino estos conceptos nos van a ir ayudando no solo a clarificar muy bien el tema que ahorita se está tratando, que es el periodonto normal, para que después podamos entender de mejor manera enfermedad periodontal, iniciando con gingivitis y luego o posteriormente con periodontitis. Solamente, doctor López, gracias. Muchísimas gracias, David. Gracias. Mire, qué excelente, porque me da la oportunidad para preguntarle a los chicos. ¿Recuerdan qué es nivel de inserción clínica? Escuchen cada palabra. Nivel de inserción clínica. Lo que se puede observar del diente. Perdón, Rebeca, ¿otra vez? Lo que podemos observar. Muy bien, clínico sí es lo que podemos observar. Clínico es lo que podemos observar. Ahora, nivel de inserción. Es el nivel al que está insertada la encía del diente. Muy bien, ya es. Ajá. Y tiene que ser en la unión de esmalte-cemento. Excelente. Ahí se completa todo. Lo que menciona Rebeca es lo que podemos observar
en dónde se inserta la encía al diente. ¿Qué es lo ideal? Que esté en la unión esmalte-cemento, que no exponga raíz. Eso es lo ideal. Eso quisiéramos todos. Por eso el esfuerzo en este caso de devolver el nivel de inserción clínica hasta donde debería de estar. ¿Qué esperamos? Que esto continúe aquí, eso es lo ideal, ¿verdad? Que esto llene la tronera y que este tejido que es queratinizado abrace totalmente al diente y que ya no hayan inserciones que esté traccionando para que haya nuevas recesiones. Entonces, me encanta eso. Muchas gracias a cada una. Este tipo de inserciones de la mucosa alveolar o frenillos pueden darse no solo en inferior, sino en superior. Algunos argumentan que es un paquete fibroso tan denso que podría incluso separar los dientes. Algunos lo aceptan, otros no. En general, sí hay procedimientos quirúrgicos para eliminar todo este paquete fibroso de la mucosa del labio, de la mucosa alveolar, que se inserta demasiado coronal, ¿verdad? En este caso, pues está comprometiendo el nivel de inserción clínica y en este caso la ubicación de 2 piezas. Creo que había hecho un comentario de esto, voy a ver. Estudios longitudinales han demostrado que las regiones con pérdida de inserción progresiva presentan de manera persistente niveles mayores de inflamación gingival. Eso hay varios autores en varios años, incluyendo el 2017. Entonces, por eso es que no se quiere tener un nivel de inserción clínica tan bajo porque acumula más placa bacteriana y puede propiciar una progresión de la pérdida de inserción. Muy bien. Ahora traigan, por favor, algo de tomar, algo de beber. Con esto vamos a concluir el día de hoy. Y me gustaría que después de que tengamos ahí algo para tomar, me digan qué representa estas imágenes y qué es lo que quiero plantear ahí, a ver, que escucho opiniones, por favor. El yin y el yang. El Muy bien y el bien. mal. El bien y el mal, muy bien. Y el hecho de presentar 2 lobos a la derecha y un solo lobo a la izquierda, ¿qué otra cosa se podría pensar en esto? El equilibrio. Muy bien, el equilibrio. Muy bien, ¿qué otra cosa? Interesante, eso no lo iba a hablar, pero sí, me gusta mucho eso. Muy bien, así. ¿Otro? ¿Un complemento? Un complemento, muy bien. Hay una historia que habla de, no sé de qué parte del mundo, creo que era árabe la historia, de una niña que le pregunta a su papá, papá, ¿por qué a veces actuamos bien y a veces actuamos mal? La misma persona a veces actúa bien y actúa mal. Entonces, hay 2 enfoques distintos. Podría ser que uno diga, bueno, hay personas buenas y hay personas malas. O alguien podría decir, no, la misma persona a veces actúa bien y a veces actúa mal. Cualquiera de los 2 enfoques, porque en el primer enfoque, en que el mal y el bien son externos, que uno podría ser influenciado por un angelito bueno o un angelito malo, son conceptos diferentes a decir, todo está en mí y bueno, son 2 puntos, pero la historia relata lo siguiente. El papá le dice a la niña, bueno, hija, todos tenemos adentro un lobo negro y un lobo blanco. El negro va a intentar destruirte, va a intentar acabar con tus esperanzas, va a buscar tu muerte. Él quiere que te hundas en la desesperación, que sufras dolor, que sufras soledad, angustia, y que eso te haga perder
todo tipo de relaciones con tus amigos, tus familiares, que te vuelva una persona aislada, egoísta, llena de dolor. Pero el lobo blanco siempre pelea por ti. Ese siempre va a pretender tu vida, va a buscar que tú seas feliz, que te realices como persona, que tengas satisfacciones, que alcances metas, que te sientas satisfecha de lo que eres tú, de lo que has alcanzado, y eso te va a hacer tener buenas relaciones con todos los demás. Vas a vivir en armonía, en equilibrio, como dijo Astrid. Entonces la niña dice, uy, ¿y quién gana, papi? ¿Quién gana, el lobo blanco o el negro? Y la respuesta es la que más me encanta. Aquel a que tú alimentes más. El lobo al que tú alimentes más es el que gana. Entonces, ese equilibrio realmente es un esfuerzo diario de cada uno en donde tenemos que alimentarlo intencionalmente a las cosas buenas, ¿verdad? Es una intencionalidad de positivismo que puede ser considerado como una energía positiva, sí. Yo en lo particular creo que no somos suficientes solos, ¿verdad? Necesitamos del apoyo de alguien más. Y bueno, esa es la historia que quería compartirles. ¿Qué opinan ustedes? A mí ¿Ya se me habían hace escuchado esa historia? No, doctor, yo no la había escuchado, pero sí se me hace muy interesante porque pues a veces como que también nosotros mismos, porque tal vez la carrera es muy difícil, nosotros mismos nos cerramos a que no podemos y alimentamos, se podría decir, al lobo negro. Y yo siento que nosotros tenemos que hablarnos bien y tratarnos bien para alimentar más las cosas buenas y así actuar de mejor manera. Excelente. Sí, fíjese que con eso que acaba de mencionar, me sorprendió un día que estaba hablando una psicóloga y nos decía, bueno, decía en su disertación, ¿con quién es la persona con la que más hablamos? ¿Qué creen ustedes? Con uno mismo. Muy bien, sí, sí. Yo había pensado con mi esposa, pero no, es al final con uno mismo, ¿verdad? Y lo que decía Rebeca, desde que despertamos, podríamos decir, ay Dios, otra vez lunes o otra vez, o qué nublado amaneció, o qué frío, o qué... Todas esas expresiones nos las decimos a nosotros mismos. Y esa alimentación, como decían, puede amargarnos el día. La decisión de despertar con gratitud, agradecidos, es diferente. Estar pensando en las cosas buenas que hay, más que en las malas, y hablarlas, decirnos eso, es fantástico. Yo estaba viendo un día en una cultura de, ay, no sé, es Himalayas, creo que es, no cortan árboles. Dicen que se ponen alrededor del árbol y lo maldicen. Y en un poco de tiempo el árbol muere. Impresionante. Estaba también viendo que en un estudio de un chinito le habla al agua y pone a personas, a niños, a todo, a un montón de personas, a hablarle al agua. Imagínense. Y algunos frascos de agua les habla cosas positivas, cosas buenas. Y a otras les dice cosas negativas. Es agua, solo agua. Y después de eso lo pueden encontrar en internet, me pareció muy interesante. Después de hacer análisis microscópicos de los cristales que se forman en el agua que recibió aportes positivos dibuja imágenes armoniosas, bellas.
el agua que se le habló mal se deforma, se queda con una mala apariencia. Impresionante, yo me quedé admirado, porque uno podría pensar, pero si el agua no tiene sentimientos, ¿verdad? No tiene, ¿cómo puede ser que mis palabras puedan afectar al agua o a un árbol, ¿verdad? Me pareció muy raro. Sin embargo, sí, se ha hablado durante décadas de que un padre puede herir profundamente a un hijo, una madre, o un amigo a una amiga. Entonces, eso de las palabras es verdaderamente fundamental en un equilibrio, como mencionaron antes. Es importante que nosotros pronunciemos cosas positivas, cosas buenas, y a nuestros pacientes igual. La manera en que nosotros hablemos con nuestros pacientes va a determinar la reacción del paciente al tratamiento en general, pero más que todo a la relación de paciente y doctor. Así que esa era, Doctor, sí. bueno, disculpe que lo interrumpa. Yo quería hacer una analogía de lo que dijo del lobo, que Ajá. la compañera dijo sobre ahorita, ¿verdad? Que estamos estudiando, pero como eso aplica para toda la vida, también, digamos, si primero Dios tenemos una clínica y nos va bien, no olvidarnos también de ayudar con nuestros ingresos a alguna persona, porque eso siento yo que también es dar cosas buenas, le trae a uno cosas buenas también. Totalmente. Entonces, sí, no olvidarse que porque estamos ganando dinero, estamos trabajando, olvidarnos de que afuera también a veces hay necesidades y si uno puede ayudar un poquito a mejorar el mundo, pues ya dio su granito de arena, ¿verdad? Sí, y miren, en todos los lugares donde estemos, chicos, podemos dejar una huella de paz, de armonía, en todos los lugares en donde estemos, con nuestros pacientes, en nuestro círculo de amigos, en la universidad, en el trabajo, en todos lados. Pueden dejar o una huella negra o una huella blanca. Y si todos pensáramos de una forma como la que menciona Melanie, yo creo que tendríamos unas circunstancias distintas. No habría corrupción para empezar, ¿verdad? No habría necesidad de policías, no habría necesidad, si todos tuviéramos ese anhelo. Yo sé, hay muchos que dicen que en el ser humano hay una naturaleza negativa. De hecho, en la Biblia se habla de un personaje que dice, pobre de mí viviendo en un cuerpo de pecado, ¿verdad? Entonces hace la diferencia entre que la parte humana y la parte espiritual no se llevan y que estamos condenados a cometer errores. Y está bien, yo no estoy en contra de los errores. Yo creo que en la medida en que nosotros vayamos aceptándonos en cuanto a los errores que podamos cometer, pero siempre dejando una buena huella. Se puede hacer el cambio. A mí me encanta esa esencia del humano, de esa capacidad de amar. Me aprovecho de hacer la última historia. Habían dos amigos que crecieron juntos, pero les tocó ir a la guerra juntos. Y estando en la guerra, uno de ellos cae en la línea de batalla. Entonces el amigo dice, capitán, o sí, algo oficial, solicito permiso para ir por mi amigo que cayó, está en la línea de fuego. Y entonces el oficial le dice, denegado, no voy a arriesgar también su vida por alguien que seguramente ya murió. Por lo tanto, no tiene autorización, pero era su amigo. Entonces, en un descuido, sale corriendo de regreso. Y como una hora más tarde regresa con su amigo cargado, muerto. Y entonces el oficial, muy enojado, le dice, ¿qué fue lo que le dije? Le dije que su amigo ya iba a estar muerto. No valía la pena. Ahora usted viene herido y sí, iba herido de muerte, iba herido muy mal.
Y entonces le dijo, dígame si valió la pena, contésteme. Y entonces el soldado con esfuerzos le dice, sí, capitán, valió la pena. Cuando llegué, mi amigo no había muerto. Y me dijo, sabía que ibas a venir. Estaba seguro que ibas a venir. Por supuesto que valió la pena, capitán. Dijo, y cuando cuando lo traje, todavía estaba agradeciéndome. Él confiaba en mí. Entonces, wow, esas esencias en el ser humano me encantan. Y no cabe duda que es superior a nosotros mismos. La capacidad de amar es un regalo maravilloso por el cual debemos estar agradecidos. Así que, como dice Melanie, demos de ese amor no solo al paciente pobre, no solo a todos, en todo momento. Seamos personas que reflejan una luz, una esperanza. Y créanme que nos va a hacer la vida mucho más fácil. Yo me deleito con el grupo de compañeros que tenemos. Son un equipo fantástico y yo espero que ustedes perciban eso. Durante el año vamos a tratar la manera de ir haciendo estos lazos de mucha unidad, porque gracias a Dios, ahora que estamos los 10 aquí con ustedes, se siente uno acuerpado, y cuando algo se me olvida, me encanta cuando alguien me lo recuerda o que no veo las manitas levantadas, alguien lo dice, me encanta todo eso. Así que gracias por su atención, chicos. Ya nos falta poco en la próxima clase. No pude terminar, pero ya lo que me falta es algo simple. Eso es básicamente el ligamento y el cemento. Entonces, ¿o quieren que lo termine de una vez? Doctor, disculpe, es que tenemos clase ahorita a las 9. Ah, bueno, no, entonces estamos. Les agradezco mucho su atención y nos vemos a la próxima la semana, porque hoy ya es jueves. Ahora vamos a tener martes y jueves. Martes a las 9:30 y jueves siempre a las 7:30. Muchísimas gracias, chicos. Pueden saludarse, despedirse y gracias nuevamente. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Adiós. Doctor, adiós, doctores.